Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Clara, es un placer estar contigo y particularmente viéndote a ti, que tú te me pones cada día más jovencita. Gracias. ¿Cómo es que tú lo haces? Gracias. Clara, ¿y qué vamos a estudiar esta semana? Hoy vamos a estudiar un tema tan interesante. Es la lección 10 para el 3 de junio del 2023. Los engaños finales de Satanás. Lo que más me gusta de ese título es la palabra finales. Hay un final para el enemigo. Amén. Que Oremos, sea pronto. que Oremos. venga el Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Gracias. Por tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo como nosotros mismos. Que no nos dejemos engañar por los engaños finales Señor, de que Satanás. seamos fieles a ti. Ayúdanos a honrarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Clara Mercedes, siendo que tenemos bastante que cubrir, debemos ir de inmediato a nuestros versículos. Y comenzamos con un libro favorito Proverbios. de tanta sabiduría. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. ¿Te das cuenta cuán delicioso es el hecho de que dice que es al hombre que le parece? A la mujer no. ¿Eso te gustó? La mujer no tiene ese problema. Clara Mercedes, aunque nos reímos, este es un asunto muy serio. ¿Sabes? Yazar se traduce como... Recto. Y las palabras que siguen lo que dicen es... En la cara del hombre es recto. La traducción no es una traducción buena, es una traducción que es más bien una interpretación. Esa palabra parece no está en el texto. Es decir, el texto diría, hay un camino que el hombre le ve recto o es recto para el hombre. La segunda parte sí está tal como está escrito. En la cara del hombre es recto, pero ¿qué es lo que pasa al final? Al final es camino de muerte. Qué triste, ¿verdad? Sí. Pero este dilema que tenemos nosotros los seres humanos, este dilema que nos hace ver lo recto, lo que no es recto como recto, es el dilema de la vida. Es el dilema de discernimiento. Y es lo que estaba ilustrando la lección cuando hicieron esta ilustración que pusieron. Aquí se ve el enemigo con una careta. La careta es la careta de Jesús. ¿Le está agarrando con las manos? Sí, aquí está agarrándola. Tiene una careta de Jesús, pero es el enemigo el que está atrás. Y ese es el mensaje más importante de la lección. Que el engaño es por la careta. Hace pensar a la gente que es lo correcto, pero no lo es. ¿Tú te dejas engañar, Clara Mercedes? Trato de no. Pero todos, Clara, caemos engañados. Así es. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué tiene verdadero valor? ¿Lo que veo o lo que no veo? Y lo obvio que el ser humano le va a valorar es lo que veo. Uh-huh. Por supuesto. Esto es lo que consideramos que tiene valor porque es lo que estamos viendo. Pero lo que en realidad tiene valor es lo que no veo. Eso es lo que vale. Porque lo que veo no es la realidad. Esa es la naturaleza del engaño, Clara Mercedes. ¿Deseas seguir estudiando para llegar al meollo de lo que estamos leyendo? Claro, sigamos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él.
Cuando dice aquí la serpiente antigua, está haciendo referencia al Edén, a esa lucha que hubo ya desde el inicio de la historia de la humanidad, que se encuentra en Génesis en el capítulo 3, este evento donde se introduce la serpiente antigua. Y la palabra diablo y la palabra Satanás son dos de los títulos que se le dan a Lucifer: el acusador y el engañador. Y este acusador y engañador, su estrategia número 1 es engañar. ¿Y a cuántos engaña? A todo el mundo. Tú eres parte del mundo, Clara. Así es, y tú también. Entonces tú estás... Todos nosotros somos. Entonces tú estás engañada también. Todos los que estamos en el mundo estamos sujetos a ser engañados. Y esta realidad, Clara, es la que tenemos que estudiar en cuidado y con gran atención. Porque el engaño peor no es lo que está afuera, es lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es que nos engaña de verdad, haciéndonos ver lo que no es, haciéndonos creer lo que no es. Por eso eso de que lo que se ve y lo que no se ve, lo veremos en la lección una y otra vez en el estudio que estamos haciendo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. ¿Y qué es lo que van a hacer esos espíritus impuros? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Ya leímos? ¿Engañar? Entonces, ¿qué van a hacer esos 3 espíritus impuros? Pues van a tratar de engañar también. Exactamente. Son 3 estrategias del enemigo para engañar. Y estas estrategias la Escritura las explica y las presenta. Y ahí es que debe estar el foco nuestro. ¿Cómo son las maneras que el enemigo engaña? Algunos quieren enfocarse en identificar personajes. Yo prefiero identificar estrategias. Las estrategias del enemigo, que son las usadas para engañarnos. Porque los personajes van a cambiar. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores durante este trimestre cómo el mismo Señor Jesús utilizó las mismas palabras de la destrucción del templo para referirse también a la segunda venida. Así que los eventos estaban entrelazados. El que se enfoca en los eventos queda entonces confundido y pierde el tiempo discutiendo. Mientras que el que se enfoca en las estrategias, siempre las estrategias son iguales. No importa quién las está llevando a cabo y cómo se llama el personaje en cuestión. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Te veo muy calladita. Estoy escuchándote porque yo soy así. ¿Cuál es mi nombre? Clara Mercedes la calladita. Clara Mercedes. Eso de la calladita no creo que es así. Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión. Gloria sea el nombre del Señor. Léelo de nuevo. Miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión. Clara, qué bonitas palabras. El Cordero de pie sobre el monte de Sión. Me encanta la realidad de que el Cordero va a triunfar, de que el Cordero no está sujeto, no está atrapado. El Cordero siempre triunfará. El Cordero siempre estará con nosotros. Eso me da aliento, me da felicidad y me da gran alegría, Clara Mercedes. ¿Tú puedes confiar en el Cordero? Claro que sí. Sigue leyendo. Y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ok, veamos cuántos. 144,000. Ese es un grupo. ¿Quiénes son los otros personajes de estos versos? El Cordero, que está de pie. Y con él estaban los 144,000. ¿Y el tercer personaje quién es? Su padre. Ok, que el nombre está escrito en sus frentes. Entonces, hemos de discernir cómo ser parte de estos 144,000. Porque ellos están con el Cordero y tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. ¿Tú puedes ver al Padre, Clara Mercedes? No. Entonces, eso está en parte de lo que leímos anteriormente. Confiar en lo que no veo. ¿Y es fácil confiar en lo que uno no ve? No, pero se trata. Ahí es que está la sabiduría. Y la fe.
Y nosotros sabemos que el que no vemos, el Padre, porque a Dios nadie le ha visto, al Padre jamás le ha visto nadie, Él es el que tiene para nosotros la liberación y el que tiene para y el que va a hacer el juicio también. Así, Clara Mercedes, sigamos leyendo las palabras del texto. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Así que busca atención. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino solo los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Aquí vuelve Clara Mercedes esta distinción que la vamos a enfatizar una vez más. Dice que solamente ellos podían cantar el himno y habían otros que no podían cantarlo. Así es, Clara Mercedes, porque está, ¿cuál es la distinción? Lo que veo y lo que no veo. Y también los que cantan y los que no cantan. Esa distinción de lo que es y de lo que no es, una y otra vez aparece en estos textos porque requiere discernimiento, Clara Mercedes. Discernimiento. ¿Tú eres una mujer de discernimiento? Claro que sí. ¿Y qué usas para discernir la verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que razonamos. Porque yo ni escudriñad las escrituras, Ajá. Porque en ella os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de dijo mí. Jesús. Y miré y he aquí el Cordero de pie. Me encanta demasiado eso, Clara. Yo quiero que lo leas de nuevo. Y miré y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión. Él es el que triunfa. Y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces, 2 nombres, el nombre de él y el nombre de su padre. Clara, y ese nombre o esos nombres son los que nos dan la seguridad. Y ahora estudiaremos qué otra característica tenían. Lo vamos a leer en el verso número 4. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Oh, entonces los 144,000. Cuidado lo que vas a hacer. Tú quieres entonces... ¿Son vírgenes? Tú quieres interpretarlo literalmente. No, pero te estoy haciendo la pregunta. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Si fuera literal, que son vírgenes, también es literal que están caminando con el Cordero en cada lugar. Y no es así. Porque el Cordero todavía está en el monte Sión, en la profecía esta. Pero mira, ¿qué más dice? Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Aquí viene la pregunta. 3 veces menciona que no tienen mancha. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo seremos sin mancha? ¿Y a dónde vamos a encontrar la respuesta clara? Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Detengámonos. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y esta palabra fue escrita para iglesias. Y aquí el 1 de Corintios fue escrito para la iglesia de Corinto. Y lo escribió el hermano Pablo. Y estaba él con el hermano Sóstenes. Así que ellos están dirigiendo esta carta a los corintios. Y así es el libro de Apocalipsis también. En el capítulo 1 nos dice que estaba dirigido a las 7 iglesias. Siempre es un asunto de iglesias. Eso debemos de tenerlo claro. El libro de Apocalipsis no es un libro misterioso para gente sabia que tiene conocimientos especiales. O teólogos que tienen años y doctorados. No, es para la iglesia. Es para el común, para el miembro de iglesia. Así que no hay que estar discerniendo cosas extrañas y cosas
que son secretas, porque la palabra Apocalipsis lo que quiere decir es revelado. Revelación. Está presentado, está descubierto, se movió la cortina. Pero hay un gran engaño, y eso es parte de lo que el enemigo hace, porque entonces al leer el libro de Apocalipsis la gente se enfoca en darle nombrecitos y darle fechas a los eventos y a los personajes. Pero eso es interesante porque el mismo Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Y como nosotros aquí en la tierra pretendemos que haciendo unos numeritos y sumando, vamos a saber cuándo va a venir. ¿Es que no creemos en la Biblia, Johnny Ramírez? Por eso, Clara, volvemos a lo mismo. Lo que vemos y lo que no vemos. A la gente le gusta enfocarse en los nombrecitos y en las fechitas, porque eso es lo que vemos. Johnny, lo que sucede es que a veces no aprendemos de nuestros errores. Porque, ¿qué pasó con el gran chasco? Sí, pero no nos vamos a eso porque el tiempo se está corriendo. Ok. Léete el verso 2. ¿A quién le A escribió? la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira cómo los llama ahora, mira cómo los llama. A los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Así que este grupo que están santificados en Cristo Jesús, porque han sido llamados a ser santos, reciben esta carta. Esto es un detalle importantísimo para poder entender quién es esta gente. Si son santos, ¿tú piensas que tienen mancha? ¿No? Pues seguro, no tienen mancha. Así que los 144,000, al igual que los de la iglesia de Corintios, no tienen mancha. Léete. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Viste? La misma pareja que está allí en Apocalipsis que estábamos leyendo. De los dos nombres que están en las frentes, es Dios Padre y Jesucristo, su Hijo. Y ellos son los que dan gracia a ustedes y paz. Uh-huh. Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Es el que tiene la clave. Es el que lo escribe. Y ahora vuelve a recordar cómo es que llama a los de Corintios. Los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Y ahora qué es lo que vamos a leer? Los pecados de los corintios. ¿Qué son? Que son santos. ¿Cuántos tú piensas que lista la carta? ¿Cuántos tú te imaginas? Vamos a leerlo. No. Adivina un número. ¿Cuántos tú piensas? ¿Cuántos pecados tú piensas? ¿Serán 3? ¿Serán 5? ¿Serán 10? Son 10. Son 10, Clara Mercedes. Comienza. Algunos cristianos corintios se dividían sobre los líderes de la iglesia. Es decir, unos decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pablo, etcétera, y discutían por eso. Algunos cristianos de Corinto toleraban el incesto, Dios mío, Señor. Eso sí está fuerte, ¿verdad? También eso estaba allí, ese pecado. Y son santos, Clara, los está llamando santos. Dios mío, Así Señor. que el entendimiento de lo que quiere decir santos y de la salvación y de no tener mancha, hemos de entender, tenemos que discernir. No es lo que vemos y lo que no vemos. El número 3. Algunos cristianos de Corinto estaban entablando juicios en las cortes. En las cortes unos contra otros. Así que estas personas estaban haciendo violencia al evangelio que demanda que la iglesia tenga paz entre ellos, entre los miembros. Y lo cuarto. Algunos cristianos de Corinto excusaban la inmoralidad sexual porque ocurre fuera del cuerpo. Así que tenían su propia lógica para decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y lo quinto. Algunos cristianos de Corinto estaban equivocados acerca del matrimonio y la soltería. Tenían gran confusión con respecto a qué era lo correcto y lo incorrecto en varios asuntos sexuales. 6. Algunos cristianos corintios estaban comiendo comida ofrecida a los ídolos de una manera que no edificaba a sus vecinos o de una manera que participaba con los demonios. Eso está fuerte. Eso está muy fuerte. Y la 7. Los cristianos corintios podían cubrirse la cabeza o no, de una manera que desafiaba
el hermoso diseño de Dios para los esposos y las esposas. Algunos son cosas pequeñas que de uno diría que son tonterías y otros son cosas bien grandes. Porque comparar el incesto a si se pone un trapito en la cabeza a la mujer o no, no parece. El 8. Algunos cristianos corintios más ricos estaban abusando de la cena del Señor al marginar a los cristianos pobres. Qué triste, ¿verdad? Sí. Número 9. Algunos cristianos corintios estaban dando prioridad a los dones espirituales menos valiosos y no usaban sus dones para edificar el cuerpo de Cristo en amor. El amor siempre es el centro, Clara. El número 10. Algunos cristianos de Corinto negaban que Dios resucitaría corporalmente a los creyentes. Así que los problemas que tenían los corintios no eran solamente de conducta, sino también de doctrina. Sin embargo, el apóstol, sabiendo todo eso, porque él lo escribe en la misma carta, los introduce y los llama como santos. Entonces nosotros tenemos que entender qué quiere decir ser santos, porque evidentemente hay una compatibilidad de alguna manera misteriosa que no podemos entender nosotros aquí por nosotros y por nuestra sabiduría, entre ser santos y ser pecadores al mismo tiempo. ¿Tú quieres resolver este dilema, Clara Mercedes? Vamos a ver qué dice la Biblia, Johnny. Bueno, tenemos que seguir con la misma epístola. Vamos a hacerlo así. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Aquí comienza el hermano Pablo a darte el desafío. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios porque está escrito. Antes de leer lo que está escrito, Clara, date cuenta de esa distinción que hace aquí. ¿Cuáles son los dos campos? El mensaje de la cruz es locura. Y nos da. ¿Qué es lo que nos da el mensaje de la cruz? Es poder de Dios. Para ser salvos. Para ser salvos. Por eso es una locura. ¿Cómo puede ser que la cruz nos dé a nosotros salvación? Sabes que la cruz significaba para ellos la condena de un criminal. Y la condena de un criminal no tiene ninguna lógica que sea asunto de salvación. Esto es una locura. Sigue leyendo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí nos dice el apóstol Pablo que el que quiera entender tiene que darse cuenta que no es lo que uno ve y no es lo que uno razona, sino que es una locura de Dios. Sí, en verdad, porque no tiene lógica que nos salve. Exactamente. Y te das cuenta cómo él puso 10 problemas y algunos eran cosas insignificantes, como cubrirse la cabeza o no cubrírsela, y otros eran cosas bien serias. Y todos están listados de la misma manera porque él los está llamando a la perfección, al mismo tiempo que los está llamando santos, porque es una locura. Esto es una locura, Clara. El mensaje de la cruz es una locura. Y esa locura nos presenta que la sabiduría no está en nosotros. Lee el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que nos va a hacer santos entonces? La locura de la predicación. ¿Lo vamos a poder entender? ¿Vamos a poder dar una explicación? No. No podemos entendernos ni lo podemos explicar. Tenemos que volver al mismo dilema que ya introdujimos, que dijimos anteriormente, que la clave está en decidir qué es lo que tiene valor. Lo que veo y lo que no veo. ¿Y dónde es que está el valor, Clara? Pues en lo que no veo. Exacto. Confiar y tener fe. Johnny Ramírez. Y esta creencia nos hace pensar entonces que no me veo a mí misma, a mí mismo, sino que veo a quién. A Dios. Veo a Dios en Cristo Jesús por la locura de la predicación. La locura de la predicación. La locura de la predicación. Eso es lo que nos da salvación. Porque hay caminos que son rectos a la cara del humano, Clara. Porque los judíos, 1, piden señales y los griegos, 2, buscan sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura, pero los llamados tanto judíos como griegos. ¿Ve? Cristo es el poder de Dios, Sí. la sabiduría de Dios. Así que leamos los 3 números primero. Piden señales, buscan sabiduría, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Y cuál es la solución? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Tenemos que desechar la idea de poder entender lo humano, de poder dar nombres a quienes son los personajes del Apocalipsis y dar fechas. Esa no es la clave y no hay nada de malo en hacerlo, pero se está perdiendo el tiempo. La clave Porque está... yo ni por más que querramos saber la fecha de cuándo viene, no vamos a saber porque lo dijo. Ni nadie, ni los ángeles que estén en el cielo lo saben, como nosotros pretendemos. Y somos tan ociosos y tan atrevidos de querer nosotros desafiar lo que Dios dijo, diciendo, no, tú no sabes lo que dijiste, yo voy a averiguar cuándo es que tú vienes. Preferimos enfocarnos en esa sabiduría histórica y de fechas y de estudio de eventos, en vez de enfocarnos en la locura de la predicación. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Me encanta esta contradicción, Clara Mercedes. Así que hay que hacer un juicio para poder entender dónde es que está lo sabio y dónde es que está lo necio. En Dios la gente ve necio y ve débil. Y los hombres en ellos ven sabio y ven fuerte. Pero el que hace el juicio correcto es Dios. Y nosotros, los que confiamos, los que nos aceptamos a nosotros mismos como débiles, los que nos aceptamos a nosotros mismos como locos. Ese es el mensaje que está diciendo. Esa es la manera de santidad. Al mismo tiempo que estamos procurando abandonar los pecados, somos locos en la locura de la predicación y somos santos y salvos en Cristo Jesús. Porque nunca está en nosotros, siempre está en Cristo. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que vuélvete a leer eso, Clara, verso número 3. Dinos todas las cosas que es Cristo para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que el ser santos y el llamarlos santos a los corintios era porque estaban en ¿quién? Estaban en Cristo Jesús. Ahí es que está la santidad. Porque nosotros nunca vamos a tener la santidad de Cristo. Pero la tenemos cuando estamos en la locura de la predicación. Y estamos en Cristo Jesús. Aceptamos lo que Cristo Jesús nos ofrece. Clara Mercedes. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén y aleluya. Solamente gloríese en el Señor. Solamente gloríese en el Señor. Solamente gloríese en el Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.